de lo que era hace una hora atrás. Es que Bárbara viene mañana. Amén. ¡Qué bendición! ¿Sabe qué? Si Dios lo permite, el 28 de marzo cumpliremos 55 años de la vida casada, por la gracia de Dios. Amén y amén. No quiero estar separado de ella, al máximo como 12 horas. Mucho, es mucho. Bueno, vamos a escuchar, hermanos. O sea, yo tengo varios versículos. ¿Ustedes están listos? Ok. Vamos a comenzar con un versículo de 2 de Corintios 3:18. Después yo voy a guiarnos en la oración y continuar. De gloria en gloria, de gloria en gloria. Eso es lo que dice 2 de Corintios 3:18. No se vayan, hermanos. Mis lentes. Ustedes saben, hermanos, que en este capítulo el apóstol Pablo está comparando el ministerio bajo la ley en el Antiguo Testamento con el ministerio de gracia por el Espíritu Santo en el Nuevo. Y dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por este privilegio de reunirnos, Señor, en tu nombre, con tu pueblo, estudiando tu santa palabra, por la ayuda, Señor, de tu Espíritu. Padre, sé que se cumpla la buena voluntad tuya y que tú te glorifiques, Señor, en estos minutos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De gloria en gloria. Tengo, hermanos, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros? O sea, el producto final, el producto terminado que Él espera ver en nosotros. Algunos dicen, bueno, es la adoración. Otros dicen, es el servicio. Otros dicen, es amor, el amor, ¿verdad? Fraternal, no fingido. Vamos a ver, hermanos. ¿Cuál es la meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros? Vamos a comenzar, hermanos, y después yo creo que la palabra de Dios va a responder a la pregunta. La meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comenzando, hermanos, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice el apóstol Pablo, hijitos míos, usando una expresión como el apóstol Juan también. Eso significa, hermanos, que él está escribiendo a los hermanos en la fe, ¿verdad? A los creyentes. Y hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, como una madre encinta, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Entonces hay algo que está sucediendo. Aquí hay un proceso, ¿verdad? Se refiere a un proceso y también una meta. Buscamos, hermanos, Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. El apóstol Pablo escribiendo dice, ya lo tienen, hermanos. Si no, escuchen. El apóstol Pablo dice, Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando, aquí anunciamos, amonestando, enseñando. Todos estos verbos, hermanos, hablan del ministerio, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer. Y dice, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar, aquí está la meta, a fin de presentar, ¿qué? Perfecto o completo o maduro en Cristo Jesús a todo hombre, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está diciendo que el ministerio, por lo menos de parte de los apóstoles y los demás líderes, aquí es para presentar cada persona, cada hombre como perfecto, maduro, completo en Cristo. Habla de un proceso, ¿verdad? Otro versículo, hermanos, yo creo, Efesios 4, que habla de una manera aún más clara a la pregunta, ¿cuál es la meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros? Ya están captando la meta. Ok, perfecto. Vamos a ver. Efesios 4, los versículos 12 y 13 dicen, vamos a leer versículo 11 también. Habla del trabajo principal, la responsabilidad principal al pastor, a los pastores, a los maestros, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores que enseñan la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El concepto de que el pastor hace toda la obra, no. Él prepara los hermanos para que ellos hagan después la obra del ministerio. Amén. Es la multiplicación. Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón, aquí está otra vez, perfecto, maduro, completo, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ya lo saben, ¿verdad? Una vez más la pregunta, ¿cuál es la meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros? Que seamos menos semejantes, ¿verdad?, a Adán. Y cada vez más semejantes ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso, escribiendo a los Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su imagen, su semejanza, hermanos, es ser más y más conforme a Él. Eso sí, hermanos, es la meta que el Señor tiene. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Otra buena pregunta, creo. ¿Cómo se logra? Gracias por la pregunta. Buscamos, hermanos, Romanos capítulo 12. Tocamos este pasaje esta mañana con los hermanos
Rafael y Purita? ¿Cómo se logra? Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Obviamente, hermanos, el uso del término hermanos nos dice que Él está también hablando a los que conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Está hablando, hermanos, de la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, en la salvación, en la regeneración. Es un punto de tiempo, hermanos, donde Dios toque la vida de los que son elegidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso fue hace mucho, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Eso es lo que dice, hermanos. Antes de la fundación del mundo. Nosotros, yo digo, los hermanos, fuimos elegidos por mérito propio. ¿Cómo se aplica, verdad? Mérito propio. Cuando el Señor, por su decreto divino, eterno, lo hizo. Wow. Yo creo que tocamos eso la última vez que estamos aquí, en noviembre del año antepasado, ¿verdad? La regeneración, entonces, hermanos, es de lo que no vamos a leerlo, pero si quieren apuntarlo en su computadora. Tito 3, los versículos 4 al... Bueno, sí, voy a leerlo, hermanos. Tito, capítulo 3. Vayan conmigo, para no ser flojos. Tito 3. Bueno, debemos comenzar, hermanos, con versículo 3, porque eso habla también de la condición de nosotros antes de conocer a Cristo. Porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno a otro. Es la persona que no tiene Cristo en su vida. Y como dice Pablo, éramos todos. Pero el pastor Núñez anoche estaba hablando de eso, ¿verdad? La palabra pero. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, lo que cantamos hace poco, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de aquí está, regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y todos los hermanos dicen, amén, amén, gracias Señor, gracias Señor. Como dice el autor de Hebreos, una salvación tan grande, una salvación tan grande. Wow. Entonces, volviendo, Romanos 12:1, la regeneración se implica aquí. Y dice, versículo 2, estamos en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ustedes saben, hermanos, que la palabra conforméis habla de ser puesto, ¿verdad?, en el molde del mundo.
Y saben, hermanos, lo dice el mismo versículo, vamos a continuar. Comienza aquí. Bueno, yo digo aquí, en los pensamientos, el razonamiento. Eso sí, hermanos, es campo de guerra, donde el enemigo comienza a atacarnos, los pensamientos. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, razonamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, vamos a cambiar el orden aquí. Después de la regeneración, vamos a tocar eso de la renovación. ¿Qué es la renovación, hermanos? Quitar lo viejo, poner lo nuevo. Como algunas de sus esposas saben hacerlo, ¿verdad? Quitando este mueble, poniendo algo nuevo. Y uno piensa, ¿cómo vamos a pagar por eso? ¿Verdad? La renovación, quitar lo viejo, poner lo nuevo. Hermanos, después de la salvación o la regeneración o nacer de nuevo, que es una obra de ¿quién? Exclusivamente. Pero ya, hermanos, cuando habla este versículo 2 y 3, habla de nuestra parte, de nuestra responsabilidad. La renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Por eso, hermanos, el Señor nos advierte de no ser engañados. Nos advierte, hermanos, del engaño. Cada uno de nosotros, hermanos, todos los días estamos susceptibles, vulnerables, ¿verdad?, al engaño. ¿Cómo? ¿Por qué? Dependiendo de mi inteligencia. Por eso uno se mete en cosas y después dice, ay, no hay salida. La renovación de vuestro entendimiento. Eso viene, hermanos, vamos a ver más de eso también por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a tocar esta palabra transformaos. La transformación. Aquí está para mí la parte más interesante. ¿Sabe cuál es la palabra en el griego que se usa aquí? Transformación o transformaos. ¿Cómo se llama este proceso de cambiar el gusano a un mariposa? Esa es la palabra. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué hace el gusano? Ya es un proceso que el Creador controla. Pero en este caso, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grande, porque es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, hermanos. Metamorfosis o metamorfosis, como dice el diccionario, eso es la pronunciación preferida.
Cambio de un ser en otro. Cambio de un ser en otro. Un cambio bastante grande, significante, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Por eso, hermanos, leímos los versículos de Gálatas 4, Colosenses 1, Efesios capítulo 4 también. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que todos nosotros lleguemos, hermanos, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. No de qué, sino de quién. De Cristo. Porque ya llevamos, hermanos, la semejanza, todos nosotros, de Adán. Entonces, necesitamos, hermanos, este proceso, metamorfosis. ¡Wow! Entonces, buscamos, hermanos, Mateo 17, 2. Mateo 17. En Mateo capítulo 17, tenemos como en Marcos 9 y Lucas 9, la transfiguración. Acuérdense que el Señor seleccionó 3 de los discípulos que gozaban de una intimidad, vamos a decir, más cercana, ¿verdad? Con el Señor. Seleccionó los 3, subieron este monte. Y cuando estaban allá, hermanos, en el monte, ¿qué pasó? Vamos a ver versículo 2. Estamos en Mateo 17, 2. Y pongan en su memoria, en su computadora, esta referencia, Mateo 17, 2. Dice, hablando del Señor, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ya ustedes, hermanos, pueden adivinar lo que quiere decir esta expresión, se transfiguró. Es la misma palabra. La mismísima palabra de Romanos 12, 2. Metamorfosis. O sea, aquí estamos, hermanos, como explicó un profesor en el seminario de Grand Rapids, el seminario bautista, hace muchos años atrás, que el Señor en un momento de tiempo es como dejó el tiempo, el mundo de tiempo, el mundo material, para entrar en la eternidad. ¡Wow! Porque Él es Dios, hermanos. Entonces la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. De modo que, ¿qué hicieron ellos? Bueno, cayeron como durmiendo, ¿verdad? Eso fue la protección divina. Entonces, hermanos, bueno, antes buscamos, hermanos, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Otro pasaje que ustedes conocen muy bien. En 2 de Corintios 4,
Vamos a comenzar versículo 3. Pablo dice, pero si, 2 Corintios 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién sería? El diablo, ¿verdad? El Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos, vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Está hablando ya, hermanos, de la creación. De la creación, Génesis 1 y 2. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Metamorfosis, hermanos. Wow. Entonces, en este contexto, volviendo, hermanos, a Romanos 12, Dios hace la provisión, hermanos, pero ¿quién tiene la responsabilidad, hermanos, de iniciar y continuar este proceso? Nosotros. Eso es lo que está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra forma de razonar, de pensar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este caso, hermanos, en este contexto, el contexto de que estamos hablando, la buena voluntad de Dios es que seamos cada vez menos como, ¿quién? Adán, nuestro primer padre, y más como, ¿quién? Cristo Jesús. ¡Wow! De gusano a mariposa. Tremenda cosa, hermanos, tremenda cosa. Entonces, dice, bueno, Pablo, no estoy seguro que la palabra de Dios realmente hace eso. Gracias por su observación, su duda. Buscamos, hermanos, 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13. Otro versículo que ustedes conocen muy bien. Hemos hablado aquí, hermanos, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra la meta final que Dios tiene para con nosotros? La regeneración. Obra exclusiva, ¿verdad? A Él. Él la hace. La renovación, la transformación. Y ahora vamos a hablar también, hermanos, de otra cosa. 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Amén. Como dice Pablo también a los Efesios, capítulo 1. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estoy leyendo, hermanos, de su segunda carta. Hay ciegos y otros que no pueden ver.
Primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ya. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y todos los hermanos dicen, amén, amén. Dice, la cual actúa. Es la versión que usted tiene, la palabra actúa. Actúa, la cual actúa en nosotros los creyentes. Otra palabra, hermanos, porque ustedes saben que, hermanos, este proceso, metamorfosis, ¿verdad? Es un proceso de cambio de un gusano a un mariposa. Requiere energía. ¿Saben, hermanos, cuál es la palabra aquí? Actúa. En el griego. Yo no soy experto, hermanos, en griego. Pero la palabra, oigan, se escribe en el griego. N, R, G, Entonces, la parte que sigue es T-A-I. Eso suena, la primera parte de la palabra, ¿cómo qué? Energía. Energía. Hermanos, entonces no es solamente leer la Biblia, saber lo que dice la Biblia, sino que de todo corazón, creerla. Creerla, amén. ¿Y sabe lo que hace? Al leerla y creerla, hermanos, suelta en nuestro ser, en nuestra alma, energía divina. Eso es lo que está diciendo este versículo. La cual actúa en vosotros, ¿qué dice? Los creyentes. Al creerla, hermanos. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes han tenido en el día de hoy crisis personal de energía? Es decir, la falta de energía. Algunos de ustedes esperan hasta mañana, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, también, no solamente la energía física, pero cuanto más energía espiritual. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, hermanos? De la palabra de Dios. Si realmente, hermanos, creemos lo que dice la Biblia, vamos a practicarlo, vamos a vivirlo, vamos a hacerlo. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no solamente se dice, si uno quiere saber lo que uno que dice es cristiano, lo que realmente cree sobre cualquier cosa de dar, orar, estudiar, servir, uno escucha lo que dice o uno ve cómo vive. Es decir, que uno hace realmente lo que cree. Lo que uno cree es como uno vive. Amén. Hermanos, tenemos ayuda divina en eso también. Dice en Filipenses, otra porción que ustedes saben bien, Filipenses 2. Filipenses 2,
los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el deseo. Dios nos da, hermanos, el deseo de hacer su voluntad. Y dice, el hacer, ¿qué más? ¿Cómo el hacer? El querer, el deseo, como el hacer, hacerlo. Ponerlo por obra. Y dice, por su buena voluntad. Así que, hermanos, tenemos aquí en este pasaje, para terminar, hermanos, Romanos 12, también una aplicación práctica, una prueba, vamos a decir, una prueba. Si estamos, hermanos, en este proceso nosotros de como metamorfosis, de gusano a mariposa, de Adán a Cristo, ¿qué dice Romanos 12:3? Digo pues por la gracia que me has dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con buen juicio, ¿verdad? Conforme a la verdad, conforme a la realidad. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, eso requiere ¿qué? Humildad. Humildad. Porque muchas veces, hermanos, nosotros confiamos en nosotros mismos demasiado. Demasiado. Y yo creo que esta área de pensar, ¿verdad? De razonar, nos pone, hermanos, muchas veces trampa. Porque no cumplimos con los versículos 1 y 2, por eso tampoco versículo 3. Yo estoy bien. Formamos una vamos a decir, sociedad de admiración mutua. Estoy bien, tú estás bien, bueno, ya. No, hermanos, no estamos bien. No estamos bien. Porque, ¿cuál es la medida, hermanos? ¿Cuál es la meta? Cristo Jesús. Hermanos, es duro. Es duro. Ustedes saben, hermanos, bien también, primero de Juan 2, de 15 al 17, habla del diablo. El gran como engañador. Habla del mundo, que no lo percibimos bien. Y sobre todo, habla de que nuestra carne, nuestra debilidad. Y si pensamos, ay, yo soy casi un gigante de la fe, o en la fe. Ajá, sí. No, hermanos. Debemos, hermanos, pedir a Dios. Si no tenemos un apetito bien saludable y creciente, Señor, dame un deseo ferviente en cuanto a tu palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por lo que tú has hecho en Cristo y por medio de Él, Señor, lo que nos ofrece a nosotros.
y por tu Espíritu, Señor, el autor de la Biblia, que nos ayuda también, Señor, vivirla, aplicarla a nuestra vida. Señor, somos un pueblo necesitado. Tú lo sabes, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo diario, Señor, en tu santa palabra, de modo que tú y los demás que vean, Señor, el cambio en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por su tiempo, hermano.